Aquí tenéis parte de las causas a corto plazo de la Primera Guerra Mundial, elaboradas por el profesor Jano Cayón. Europa a principios del siglo XX era un polvorín a punto de estallar. Las tensiones entre las grandes potencias, los nacionalismos exacerbados y una carrera armamentística desenfrenada crearon un clima propicio para la guerra. En este contexto, un evento aparentemente aislado en Sarajevo en 1914 desencadenó la mayor tragedia que el mundo había conocido hasta entonces. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se encontraba en una visita oficial a Sarajevo. Esta ciudad, la capital de Bosnia, era un lugar de gran tensión política y social en ese momento. La visita del archiduque tenía como objetivo calmar las tensiones y mostrar la presencia del imperio en la región. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo, capital de Bosnia. El atentado ocurrió mientras viajaban en un automóvil descubierto, lo que los hizo blancos fáciles para los conspiradores. El autor del atentado fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio miembro de la Mano Negra. Esta organización secreta estaba compuesta por nacionalistas serbios que buscaban la independencia de los territorios eslavos del sur del dominio austrohúngaro. Princip y sus compañeros habían planeado el atentado con la esperanza de desencadenar una serie de eventos que llevarían a la liberación de su pueblo. Esta organización terrorista buscaba la unión de todos los pueblos eslavos del sur, incluyendo Bosnia, que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro. La Mano Negra creía que la única manera de lograr su objetivo era a través de la violencia y el asesinato de figuras clave del imperio. Este magnicidio conmocionó a Europa y desencadenó una crisis diplomática sin precedentes. Los líderes europeos se encontraron en una encrucijada, tratando de manejar las tensiones crecientes y evitar una guerra a gran escala. Sin embargo, las alianzas y rivalidades existentes entre las potencias europeas hicieron que la situación fuera insostenible, y en cuestión de semanas, el mundo se vio arrastrado a la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Francisco Fernando desató una reacción en cadena. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Este evento fue el catalizador que desencadenó una serie de eventos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, vio la oportunidad de aplastar el nacionalismo serbio. Los líderes austrohúngaros, con el respaldo del Kaiser alemán Guillermo II, decidieron que era el momento adecuado para actuar con firmeza contra Serbia y enviar un mensaje claro a otros movimientos nacionalistas en la región. Y envió un ultimátum a Serbia con exigencias inaceptables. El ultimátum incluía demandas que Serbia no podía aceptar sin perder su soberanía, como permitir que funcionarios austrohúngaros participaran en la investigación del asesinato y suprimir toda propaganda antiaustriaca. Serbia, apoyada por Rusia, intentó negociar, pero el ultimátum estaba diseñado para ser rechazado. Rusia, que se consideraba protectora de los pueblos eslavos y tenía una alianza con Serbia, ofreció su apoyo. Sin embargo, las condiciones del ultimátum eran tan severas que las negociaciones fracasaron rápidamente. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Este acto de guerra fue el primer paso en una escalada que pronto involucraría a todas las grandes potencias europeas. Rusia, considerándose protectora de los pueblos eslavos, movilizó sus tropas en apoyo a Serbia. La movilización rusa fue vista como una amenaza directa por Alemania, que tenía un pacto de defensa con Austria-Hungría. Alemania, aliada de Austria-Hungría, vio la movilización rusa como una amenaza y declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto. La situación se deterioró rápidamente y Alemania también comenzó a movilizar sus fuerzas armadas en preparación para un conflicto a gran escala. Y a Francia, aliada de Rusia, el 3 de agosto. Francia, que tenía una alianza militar con Rusia, se vio arrastrada al conflicto. La declaración de guerra de Alemania a Francia marcó el inicio de una guerra que se extendería por todo el continente europeo y más allá, involucrando a muchas naciones y cambiando el curso de la historia mundial. Alemania, enfrentada a una guerra en dos frentes, puso en marcha el Plan Schlieffen. Este plan, diseñado por el general Alfred von Schlieffen, consistía en derrotar rápidamente a Francia con un ataque fulminante a través de Bélgica, para después concentrar todas sus fuerzas contra Rusia. La idea era evitar una guerra larga y costosa en dos frentes. La invasión alemana de Bélgica, un país neutral, provocó la entrada en guerra de Gran Bretaña el 4 de agosto.
Gran Bretaña estaba obligada por un tratado a defender la neutralidad belga, y veía en el expansionismo alemán una amenaza para su propia seguridad. En cuestión de días, las principales potencias europeas estaban en guerra. Lo que comenzó como un conflicto local en los Balcanes se había convertido en una guerra a escala continental. La decisión alemana de invadir Bélgica fue un error estratégico. La violación de la neutralidad belga indignó a la opinión pública internacional y dio a Gran Bretaña un pretexto moral para entrar en la guerra. Además, la resistencia belga, aunque breve, retrasó el avance alemán y dio tiempo a Francia y Gran Bretaña para organizar sus defensas. El Plan Schlieffen, basado en una rápida victoria sobre Francia, fracasó. La resistencia belga, la rápida movilización francesa y la entrada en escena del ejército británico en la batalla del Marne detuvieron el avance alemán. La guerra se estancó en el frente occidental, dando lugar a una guerra de trincheras que se prolongaría durante 4 largos años. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global. Las colonias europeas en África, Asia y Oceanía se vieron arrastradas al conflicto, proporcionando soldados y recursos a sus metrópolis. La guerra tuvo un impacto devastador en todos los ámbitos: millones de muertos, economías destrozadas, imperios desmantelados y un orden mundial convulso que sentaría las bases para futuros conflictos. 1. ¿Quién fue el asesino del archiduque Francisco Fernando? El archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este evento tuvo lugar en Sarajevo el 28 de junio de 1914 y es considerado uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. Princip era miembro de un grupo revolucionario llamado La Mano Negra, que buscaba la independencia de los eslavos del sur del dominio austrohúngaro. 2. ¿Qué país envió un ultimátum a Serbia tras el asesinato? Tras el asesinato del archiduque, Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia el 23 de julio de 1914. Este ultimátum contenía una serie de demandas muy estrictas que Serbia debía cumplir. Aunque Serbia aceptó la mayoría de las demandas, rechazó algunas, lo que llevó a Austria-Hungría a declarar la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Este conflicto rápidamente escaló, involucrando a otras potencias europeas y desencadenando la Primera Guerra Mundial. 3. ¿En qué consistía el Plan Schlieffen? El Plan Schlieffen era una estrategia militar alemana diseñada para evitar una guerra en 2 frentes contra Francia y Rusia. Ideado por el general Alfred von Schlieffen, el plan proponía una rápida invasión de Francia a través de Bélgica, seguida de un ataque a Rusia. La idea era derrotar a Francia rápidamente antes de que Rusia pudiera movilizar sus fuerzas. Sin embargo, la implementación del plan no salió como se esperaba, y la invasión de Bélgica llevó a la entrada de Gran Bretaña en la guerra. 4. ¿Qué país neutral fue invadido por Alemania? Alemania invadió Bélgica, un país neutral, el 4 de agosto de 1914, como parte de su implementación del Plan Schlieffen. La invasión de Bélgica fue un acto que violó la neutralidad belga y provocó la indignación internacional. Este acto de agresión llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania el mismo día, ya que Gran Bretaña tenía un tratado para proteger la neutralidad de Bélgica. 5. ¿Qué batalla marcó el fracaso del Plan Schlieffen? La primera batalla del Marne, que tuvo lugar en septiembre de 1914, marcó el fracaso del Plan Schlieffen. Durante esta batalla, las fuerzas aliadas francesas y británicas lograron detener el avance alemán hacia París. La batalla resultó en un estancamiento y el inicio de la guerra de trincheras en el frente occidental, que duraría varios años y resultaría en enormes pérdidas humanas. 6. ¿Verdadero o falso? El asesinato de Francisco Fernando fue la única causa de la Primera Guerra Mundial. Falso. Aunque el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el catalizador inmediato, la Primera Guerra Mundial tuvo múltiples causas subyacentes. Entre ellas se incluyen el nacionalismo, las alianzas militares, el imperialismo y la carrera armamentista. Estas tensiones habían estado creciendo durante años, y el asesinato simplemente encendió la chispa que llevó al conflicto global. 7. ¿Verdadero o falso? Rusia apoyó a Austria-Hungría durante la crisis de julio. Falso. Durante la crisis de julio de 1914, Rusia apoyó a Serbia, no a Austria-Hungría. Rusia, viendo a Serbia como un aliado eslavo y queriendo mantener su influencia en los Balcanes, movilizó sus fuerzas en apoyo de Serbia. Esta movilización llevó a Alemania, aliada de Austria-Hungría, a declarar la guerra a Rusia, lo que a su vez llevó a Francia a entrar en el conflicto debido a su alianza con Rusia. 8. ¿Qué organización terrorista planeó el asesinato de Francisco Fernando?
La organización terrorista que planeó el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la Mano Negra. Esta organización secreta serbia estaba dedicada a la creación de una gran Serbia y utilizaba tácticas de terrorismo para lograr sus objetivos. Gavrilo Princip, el asesino, era miembro de esta organización y fue entrenado y apoyado por ellos en su misión. 9. ¿Qué país se unió a la guerra debido a la invasión alemana de Bélgica? Gran Bretaña se unió a la guerra debido a la invasión alemana de Bélgica. La violación de la neutralidad belga por parte de Alemania fue vista como una agresión inaceptable por Gran Bretaña, que tenía un tratado para proteger a Bélgica. Como resultado, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, ampliando aún más el conflicto. 10. Describe dos consecuencias a largo plazo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo numerosas consecuencias a largo plazo. Primero, el Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras reparaciones y restricciones a Alemania, lo que creó resentimiento y condiciones que eventualmente llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Segundo, el mapa político de Europa fue redibujado, con la disolución de imperios como el austrohúngaro y el otomano, y la creación de nuevos estados. Estos cambios trajeron consigo inestabilidad y conflictos que perduraron durante décadas.